comienza desde Nehemías capítulo 5. En los versículos 1 al 5 están las quejas y el clamor de los pobres. Hubo muchas dificultades entre el pueblo durante la edificación del muro de Jerusalén. Les afectó especialmente la hambruna por la falta de cosecha. De este modo, les sobrevino las tribulaciones amontonadas. Como el pueblo no tenía qué comer, se quejaban contra los hermanos. Se describe del siguiente modo, en el versículo 2. Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. En el versículo 3, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. En el versículo 4, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. En el versículo 5 dice, nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Algunas de nuestras hijas lo están ya. Dice, nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. En esta situación los ricos se apropiaron de las posesiones de los pobres, aprovechando la hambruna. Los ricos se esforzaban solamente en ganar dinero, cobrando grandes intereses. Así surgieron las quejas del pueblo. En los versículos 6 al 13 aparece la reprensión y la solución de Nehemías. Cuando se entera de esta situación, Nehemías se enojó grandemente. En el versículo 7, Nehemías llama a los nobles y oficiales para reprenderles. Nehemías dijo, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Aprovechándose de la hambruna, los ricos se enriquecían cobrando grandes intereses a sus hermanos pobres, lo cual es malo ante los ojos de Dios. Por eso los pobres se empobrecían más. Cuando los demás hermanos pasan por dificultades, debemos compadecernos de ellos y ayudarles. Acumular riquezas cobrando grandes intereses en vez de ayudar a los hermanos es un acto que se aparta de la fe. En el versículo 8, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Pero, ¿cómo puede ser que ahora ustedes vendan y compren a los hermanos? Les reprendió Nehemías. En vez de rescatar a los hermanos, vender a los compatriotas es un acto de maldad ante Dios y ante los hombres. Esto indica que el pueblo se interesaba solo en el dinero, siendo indiferentes hacia los hermanos. También es un acto de menosprecio contra Dios. El pueblo estaba menospreciando el amor y la gracia de Dios.
estaban cometiendo un terrible pecado contra Dios. El propósito por el que Dios nos ha dado el dinero no es para que pequemos. Nos ha dado los bienes materiales para que trabajemos en la obra de la fe. El pueblo pecó grandemente idolatrando el dinero. En el versículo 9, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Les dice por qué no piensan que son burlas de las naciones paganas. Nehemías les reprende diciendo que los temerosos de Dios no deben obrar de este modo. Los temerosos de Dios valoran más a los hermanos creyentes que el dinero. Cuando los hermanos están en dificultades, los ayudan con sus dineros. Los temerosos de Dios lo sacrifican todo sin escatimar nada para la actividad de la salvación. Nehemías ofrece una buena solución a la brecha entre ricos y pobres. En primer lugar, les dice que no cobren intereses por el préstamo de dinero y grano. Dar sin intereses es algo bueno. Cobrar intereses a los pobres es hacerlos más pobres. No sería tratarlos con amor. Sería un acto de traición contra Dios. Es algo del que se burlarán los paganos. Por eso les dice que dejen de cobrar intereses. En segundo lugar, los ricos deben devolver a los pobres el campo, la viña, el olivar, la casa, el dinero, el grano, el vino y el aceite. Esto es devolver la centésima parte. La centésima parte para ellos es un monto realmente pequeño, pero es un gran consuelo para los pobres. Da fortaleza a los pobres. Los pobres se conmueven más por el amor que por la ayuda económica en sí. Entonces ellos podrán ocuparse enteramente con entusiasmo en la edificación del muro de Jerusalén. En el versículo 12, los nobles y oficiales dijeron que harían conforme a la sugerencia de Nehemías. Esto sería de gran ayuda para los pobres y evitaría que mueran de hambre. Nehemías convocó a los sacerdotes e hizo que los ricos juraran en cumplir con esto. Este juramento es para que no cambien de opinión la obra justa que decidieron hacer delante de Dios con juramento. El diablo se aprovecha de los bienes materiales. Por eso es fácil cambiar de opinión luego de una buena decisión. Por eso es importante tomar una decisión delante de la gente. Son necesarios los votos. Esta es la razón por la que también hoy en día se hacen los votos de ofrenda en la iglesia. Es porque es fácil para el hombre cambiar de opinión luego de haberlo decidido.
En el versículo 13, Nehemías se sacude el vestido y habla: los que no obren según lo que juraron, se han sacudido de esta forma por Dios. Entonces toda la congregación respondió con amén. Hizo que ese juramento se lleve a cabo con seguridad. Toda la congregación se alegró y alabó a Dios. En los versículos 14 al 19, Nehemías revela su situación. Nehemías trabajó 12 años como gobernador, pero hasta ahora no recibió su salario de gobernador. En el versículo 15, los demás gobernadores oprimían al pueblo. Los demás gobernadores anteriores cobraban por impuesto el pan, el vino y 40 siclos de plata. Pero Nehemías, para no ser una carga para el pueblo, no recibía salario. En el versículo 16, Nehemías donó toda su posesión para la edificación del muro y no compró tierra. Como Nehemías servía fielmente con todo el esfuerzo, también el pueblo se esforzaba para ser fiel. En el versículo 17, la familia de Nehemías con los judíos y oficiales era 150 personas. También estaban los gentiles de las naciones de alrededor que volvieron. Nehemías los trajo porque eran necesarios para la tarea de gobernación. En el versículo 18, para la alimentación diaria de estas personas eran necesarias una vaca, 6 ovejas, varias gallinas y panes. Pero Nehemías no cobraba salario de gobernador ni imponía impuesto al pueblo. Nehemías gobernaba gastando su propio dinero. Nehemías cumplía su rol de gobernador de manera sacrificada. Teniendo derecho de cobrar dinero, decidió no usar ese derecho. No sabemos si Nehemías tenía mucha riqueza de antes. Tampoco sabemos si los ricos del pueblo le daban donaciones voluntarias. Lo cierto es que Nehemías no quería generar ninguna carga al pueblo. Lo que Nehemías hizo para el pueblo de Judá fue algo muy valioso delante de Dios. Es muy valioso que trabajara con tanto sacrificio sin cobrar su salario de gobernador. Que no generara ninguna carga al pueblo es muy importante. Así hizo que el pueblo se dedicara totalmente solo en la edificación del muro de Jerusalén. Es el resultado de la gracia que Dios le concedió a Nehemías. En el 6:15 es el día 25 del mes de Elul. Si vemos el 6:15, dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. En el día 25 del mes de Elul finaliza la obra del muro. Dios hizo que finalizara en 52 días. Dios hizo la obra.
Sería el sexto mes del calendario judío. En el calendario solar de hoy en día, equivale a los meses de agosto-septiembre. Nehemías sufrió muchas pruebas. En 6 versos 1 al 9, tenemos la primera prueba. Es la dificultad a través de Sanballat y Gesem. También en el versículo 9, Sanballat y Gesem le provocaron muchas dificultades. Estos hicieron que el pueblo se fatigara y cesara la obra. Estos seguían trabajando para el diablo, provocando temor sobre el pueblo y haciendo que se suspenda la obra. Esto ocurre también en nuestra vida individual, también en la familia y en la sociedad. Estas cosas ocurren continuamente. Pero no debemos temer. Debemos confiar en Dios y ser valientes. Debemos avanzar dispuestos a morir de ser necesario. Debemos procurar que nuestras manos no se fatiguen. Son importantes estas dos cosas. No debemos tener miedo y que nuestras manos no se fatiguen. Debemos pararnos firmemente y no tener miedo. Es importante que nuestras manos no se cansen. En el 6.1 ocurre la prueba. ¿Cuándo ocurren estas pruebas? Luego de la construcción sintieron escasez, no les quedó nada. Solo faltaba colocar las puertas. Por más que estemos en dificultades con escasez, sin nada, Dios logra que construyamos. Dios ayuda para que solo baste colocar las puertas para que termine la obra. Así como la tierra gira continuamente, la obra no va a cesar. La obra de Dios no se retrasa ni se suspende. Todo ocurre según la velocidad de Dios. Nosotros creemos en esto. No debemos temer ni aflojar las manos. Por más que los enemigos se opongan, finalmente la obra del muro tendrá éxito. Dios ayuda para que la obra concluya colocando solo las puertas. Es importante que superemos y enfrentemos las pruebas. ¿Por qué Dios les permitió estas pruebas al pueblo? Para que el pueblo no se relaje, sino trabaje arduamente. Dios permite las pruebas. En el versículo 2, la prueba de la invitación a reunirse en el campo de Ono. Este campo de Ono está al noroeste de Jerusalén, unos 33 kilómetros. Es una región entre Samaria y Filistea. ¿Qué hizo Nehemías con esta prueba de encontrarse en el campo de Ono? En los versículos 3 y 4 aparece la clave para vencer el encuentro del campo de Ono. La primera clave para vencer esta prueba es la fe que considera grande la obra de Dios. Como la obra de Dios es lo más grande, no se puede suspender.
Nehemías no puede partir. Esto hizo vencer la prueba del encuentro en Ono. Debemos considerar que la obra de Dios es lo más importante. Cuando consideramos grande la obra de Dios, no podemos partir hacia Ono. De este modo se puede vencer la prueba y no ser dañado en Ono. En Mateo 22:37, los que aman a Dios con todo el corazón, toda la vida y toda la voluntad, pueden vencerlo todo. Debido a que consideramos la obra de Dios como lo más grande, no podemos suspender la obra. Cuando tenemos esta fe, podemos vencer el campo de Ono. La clave para vencer esta segunda prueba es la fe inmutable del versículo 4. ¿Cuántas veces se repitió la prueba de Ono? 4 veces. El número 4 es el número del hombre. Esta misma prueba ocurrió 4 veces. ¿Cómo respondió Nehemías? Nehemías respondió del mismo modo. Respondió lo mismo. Esta es la misma fe de los 3 amigos de Daniel. Los 3 amigos de Daniel respondieron del siguiente modo. El rey Nabucodonosor les dijo que les daría otra oportunidad de vivir, pero los 3 amigos respondieron que no es necesario responder a esto. Por más que el enemigo pregunte varias veces, la respuesta es la misma. Nehemías dice que no es necesario responder a esto. Esta es la fe inmutable de Nehemías. La fe que considera grande la obra de Dios es la que vence la prueba de Ono. La fe inmutable vence la prueba de Ono. En el versículo 5, en la 5ª vez, Sanballat envía una carta legible por todos. Reunámonos en el campo de Ono. El diablo nunca se da por vencido. El diablo no se retira. Hoy en día el diablo trata de devorarnos como león rugiente, aprovechando cada oportunidad. Ahora usa un método de tentación. Los enemigos enviaron una carta sin sello para que todos la puedan ver. Es una estrategia para provocar públicamente al pueblo. El contenido de la carta se encuentra en los versículos 6 y 7. Los enemigos tientan con lo que no es la realidad. Los enemigos tientan con historias inventadas. Con estas cosas los enemigos querían atemorizar a Nehemías y debilitar las manos. Los enemigos procuraban suspender la obra de la edificación del muro de Dios. Por eso no debemos temer. Jamás debemos aflojar las manos. Nuestro corazón no debe fatigarse. Debemos tener nuevas fuerzas. Ahora aparece la segunda prueba.
en los versículos 10 al 14, acá viene la prueba por medio de Semaías. Aparece en el versículo 10. En la primera vez, la prueba vino por medio de Sanbalat y Tobías. En la segunda vez, la prueba viene por medio de Semaías. Como las pruebas externas fracasan, ahora viene la prueba a través de un falso profeta. Sobornaron al falso profeta para generar discordia interna. Semaías no salía de su casa. Cerrando bien la puerta de su casa, Semaías no quería salir. Recibió sobornos de Sanbalat y Tobías. Fue sobornado para dar falsa profecía. Hubo falsos profetas también en la época de Nehemías. El falso profeta daba profecía falsa procurando matar al verdadero siervo. Siempre debemos discernir si algo es conforme a la palabra de Dios o no. Semaías le dijo lo siguiente a Nehemías: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, escondámonos allí. Según la Biblia, solamente quienes pueden ingresar al lugar santo y al lugar santísimo. Al lugar santo pueden entrar los sacerdotes, y en el lugar santísimo pueden entrar solamente el sumo sacerdote. Entrar al templo para salvar la vida de Nehemías es una transgresión de la ley de Dios. Los enemigos desean que pequemos transgrediendo las leyes para que seamos destruidos. En caso de que Nehemías entrara al templo para no morir, ¿qué estaría idolatrando? Estaría idolatrando su propia vida. Esto es considerar su propia vida más valiosa que la palabra de Dios. Entonces damos lugar a la obra del diablo y fracasamos en la obra de Dios. En el versículo 11, Nehemías responde del siguiente modo: no entraré. No soy un hombre que huya y se esconda. No puedo huir aunque peligre de muerte. Esta fe de Nehemías pudo vencer la prueba. Aunque nuestra vida corra peligro, no podemos huir. No podemos escondernos jamás. No quiero salvar mi vida cometiendo pecado, transgrediendo la ley de Dios. Con esta fe, Nehemías pudo vencer la prueba de Semaías. Nehemías venció la prueba de Semaías mediante la palabra de Dios y el compromiso por la misión. Debemos afirmarnos en la palabra de Dios. Es importante que entendamos la misión. Entonces podremos vencer las pruebas. Como Nehemías venció la prueba, Dios le concedió a Nehemías la gracia del entendimiento. Leamos el versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Nehemías comprendió que Semaías no es un hombre enviado de Dios. Nehemías entendió que Semaías vino recibiendo un soborno.
Dios alumbra los ojos espirituales. Si vencemos las pruebas, se iluminan nuestros ojos espirituales. Dios hace que entendamos todas las cosas. El hombre no puede ocultar la mentira, no puede esconderse. Había muchos enemigos de Nehemías. Versículos 13 y 14. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Acá vemos a Tobías, Sanbalat y la profetisa Noadías. Observamos que en la época de Nehemías había muchos falsos profetas. Eran falsos profetas que recibían sobornos. En la época del rey Acab había 400 profetas falsos. En toda generación son muchos los falsos profetas y pocos los verdaderos. Cuando llegó la prueba de Semaías, ¿cómo oró Nehemías? Versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Cómo oró Nehemías cuando llegó la prueba de Semaías? Acuérdate de los que procuran infundirme miedo. ¿Cómo oró Nehemías ante la prueba del campo de Ono? En el versículo 9 dice: oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías oró mucho, confiaba plenamente en Dios, oraba siempre a Dios, siempre meditaba. En los versículos 17 al 19 está la prueba de las cartas que se enviaban entre los principales de Judá y Tobías. Versículo 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Los principales de Judá y Tobías se intercambiaban cartas. Versículo 18. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ahara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. La prueba vino a través de los casamientos entre los enemigos. ¿Quiénes son los causantes de problemas acá? Los principales de Judá. Este es el problema. Leamos el 5:7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Los nobles y oficiales cobraban muchos intereses. Esos nobles y oficiales vendieron a los hermanos. No eran temerosos de Dios. Entre los nobles había gente buena, pero también había gente mala. Leamos el 3:5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se
prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Esos nobles no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Son lamentables los que no colaboran en la obra de Dios, porque de todos modos la obra de Dios está destinada a completarse. Debemos sostener y colaborar con la obra de Dios. Versículo 19. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Nosotros estamos viviendo en una época semejante a la de Nehemías. Tenemos diversas pruebas. Nehemías se enfrentó a diversas pruebas y a los ataques del diablo. Pero Dios obró con omnipotencia. Y finalmente, en el día 25 del mes de Elul, la obra se completó. ¿En cuánto tiempo completó Dios la obra? Dios hizo que la obra se completara en 52 días. Debemos confiar en Dios y triunfar poderosamente con la fe. Con esto terminamos la 8ª clase de Esdras y Nehemías. Muchas gracias.